Estimados amigos, como siempre, es un placer estar a través de las pantallas de Canal 11 y sus retransmisoras semana a semana, compartiendo temas de la actualidad nacional, políticos que hacen al quehacer nacional, compartiendo nuestras críticas, nuestras propuestas y comentarios en referencia a los distintos temas que toda la ciudadanía le preocupa. La semana pasada, y hoy queremos analizar con ustedes y compartir para pensar entre todos y frotar un poco las cabezas hacia el futuro inmediato de este año 2013, que comenzó con complicaciones realmente muy importantes en lo que tiene que ver a los diferentes aspectos de la política económica nacional. Todo hemos comentado acá y ustedes lo han visto a través de todos los medios. Todo el tema inflación, atraso cambiario, competitividad, situación que se viene gestando desde el año pasado por no modificar determinados aspectos de la política económica del gobierno y que este año 2013 nos encuentra a todos con la incertidumbre de lo que puede pasar a corto y mediano plazo con todos los temas económicos, sobre todo para los trabajadores, los jubilados y las empresas nacionales que tienen como elemento fundamental o impuesto fundamental la inflación o el atraso cambiario que les corta la rentabilidad también, sobre todo pequeña y mediana empresa. Esta semana que pasó, el ministro de Economía fue citado al Parlamento en régimen de comisión general, se había planteado. El Frente Amplio no votó el llamado a sala y se tuvo que ir por la vía de la interpelación. El miembro interpelante fue el doctor Pedro Bordaberry, que planteó los temas que estaban arriba de la mesa, como gasto del Estado, competitividad, gastos de las empresas públicas, déficits en las empresas públicas que están dañando a la economía nacional y otros aspectos que hacen al tema económico. En ese sentido, el gobierno, y por intermedio del ministro de Economía, se hizo presente en el Parlamento conjuntamente con el presidente del Banco Central, porque está cuestionada y sigue cuestionada lo que es la política cambiaria en el Uruguay. Lo hemos cuestionado nosotros desde el año pasado, venimos anunciando que está haciendo un grave daño a la economía nacional, sobre todo a los sectores productivos nacionales y a los sectores exportadores. En ese sentido, el ministro, que hizo una larga exposición de 4 o 5 horas, sin realmente decir nada, tratar un montón de temas, desviándose del eje central, tratando de no contestar, que al último, en definitiva, no profundizó en los temas centrales, los tocó un poco por arriba y nos dejó la sensación a todos los que estábamos presentes, y creo que a todo el que haya seguido la interpelación, la sensación de que el gobierno no tiene claro las medidas a tomar en política económica para corregir los aspectos que están dañando la economía nacional. O por otro lado, la soberbia permanente. Puede ser que sea la soberbia permanente de un ministerio y un equipo que se cree que las tiene todas con él, que las sabe todas, porque en definitiva vino al Parlamento a darnos una clase de economía, en la cual lo que nosotros pretendíamos es que el ministro escuchara las diferencias que tenemos, que contestara las diferencias que tenemos y que mostrara caminos alternativos a lo que viene llevando adelante, o que dijera claramente que va por este camino y que pretende beneficiar determinados actores, los cuales hoy ya se están beneficiando con esta política económica. En contrapartida, el deterioro permanente del sector productivo nacional, exportadores y el salario nacional y jubilaciones, ¿no? Porque no hay peor impuesto que la propia inflación. En este transcurrir de esa interpelación, que fue largas horas de exposición del ministro de Economía y del propio presidente del Banco Central, encontramos elementos que nos dejaron mucho más preocupados.
Nosotros también nos habíamos anotado inmediatamente del miembro interpelante, por lo tanto, después que habló el ministro y repreguntó el senador Bordaberry, nos tocó a nosotros plantear, lógicamente, los temas que veníamos planteando públicamente desde hace más de un año, ¿no? Y claramente marcar la diferencia con esta política que nosotros la marcamos como una política neoliberal que tanto fue criticada por la izquierda en el pasado y que en definitiva trajo determinadas crisis al país y que hoy, para los mismos problemas, lógicamente en otros tiempos y agravado por otras situaciones, se plantean las mismas recetas que provocó la crisis financiera y económica en Europa y las mismas recetas que provocó la crisis en Estados Unidos. Nosotros le planteamos claramente al ministro las discrepancias que teníamos y fuimos analizando punto por punto los temas creo que son relevantes tratar en este momento en este momento que están afectando a los sectores productivos nacionales, que son en definitiva el motor de arranque del país y fue el sector en definitiva que desde la crisis del 2002, como después de la tablita del 82, sacó adelante al país. Porque cualquier ministro en este periodo que le tocó gobernar a Vázquez y ahora a Mujica, cualquier ministro de Economía hubiera tenido excelentes resultados con el viento a favor que llevó Uruguay en todos estos años, hasta el año pasado, que ya el crecimiento no fue el mismo, y este año que vamos a tener un crecimiento menor. Crecimientos por encima del 6,5 de promedio, 7, 8, realmente extraordinario, desde la década del 20 no se conocía así, hacía muchas décadas y décadas que no se conocían valores extraordinarios de los productos de exportación del Uruguay, ni tampoco un turismo creciente que trajo divisas por 2.000 millones de dólares el año pasado, con alrededor de 3 millones de turistas que ingresaron al Uruguay. Que hay que tener en cuenta, después veremos esos 3 millones de turistas, cómo se dividen y por qué incide muchísimo en el turismo nacional, incidió ya este verano y va a incidir mucho más este año, lo que tiene que ver al atraso cambiario o la inflación en dólares, como quieran llamarle. ¿Qué elementos estuvieron planteados de parte nuestra? Lo que veníamos comentando con ustedes, lo que venimos denunciando desde hace más de un año, y que lo planteamos enseguida de la crisis del 2008, tomar medidas económicas que cambien el rumbo, porque el crecimiento ya no es el mismo, porque el costo adicional del Estado se ha disparado y hay que controlarlo, y porque además había que tomar medidas aprovechando el ciclo a favor, medidas contracíclicas que nos permitieran darle una solidez importante a la economía nacional, porque lógicamente que estos ciclos culminan con bajas en el crecimiento económico y lógicamente que si se sigue por un camino de este tipo se provocan lógicamente las crisis que se provocaron en el pasado por hacer las mismas recetas o instrumentar y aplicar las mismas recetas. Nosotros le dijimos al ministro que escuchábamos el mismo discurso y las mismas soluciones que desde Beck Villegas hasta el presente se venían aplicando. El mismo discurso que nos tocó escuchar y que después se explotó con la tablita del 82 y así al país le fue muy mal. El mismo discurso que los propios ministros de Economía y economistas de la época y presidentes del Banco Central en la década del 90, fines del 90 y principios del 2000, escuchamos cuando éramos presidente de la Mesa Coordinadora de Entidades Agropecuarias y estábamos generando las movilizaciones más fuertes contra la política de aquel momento neoliberal del gobierno del doctor Sanguinetti y sobre todo un brutal atraso cambiario que ya venía arrastrándose de mucho tiempo y que había provocado un sobreendeudamiento en el sector agropecuario. Sobreendeudamiento provocado lógicamente porque quien tiene que generar mayor rentabilidad, tiene que invertir en tecnología, va directo al crédito para compensar esa diferencia cambiaria de una moneda baja donde esa moneda le provoca un costo adicional en lo que son los gastos fijos del Estado. Los gastos en pesos, lógicamente que el sector productivo nacional, el sector exportador, pero sobre todo la matriz productiva nacional,
enjuaga con un dólar de perfil más alto. El Uruguay hoy es, y como en aquel momento, hoy es el país más caro de la región para producir, con un combustible que está al 50% por encima del combustible en el Brasil y un 100% el precio del combustible en Uruguay por encima del combustible en Argentina. En Argentina los costos fijos de aportes a la seguridad social y los impuestos directos que pagan en Argentina, agregadas incluso las detracciones, el Uruguay está más caro un 30%, que Brasil también. Los créditos productivos en el Brasil han sido ampliados a 20 años, con 5 años de gracia, en dólares, o sea, tasas muy bajas en reales, impulsados por un gobierno de Dilma Rousseff, que se dio cuenta que la parálisis económica que Brasil tuvo hace 2 años, que no creció, que creció a tasa cero, provenía de un modelo económico que se estaba agotando porque el crecimiento económico y la inversión, y eso que Brasil fue el que recibió mayor cantidad de inversiones en estos años de bonanza económica de los productos agrícolas y agropecuarios de la región. Estos elementos en Brasil fueron corregidos, achicando el costo del Estado, promoviendo el crédito productivo, controlando la inflación, justamente porque la demanda global es la que provoca la inflación, por lo tanto, generando crédito productivo y generando inversión productiva, abaratando los costos. Una devaluación de Brasil del 17% le permitió ocupar ese material humano desocupado y, por lo tanto, ir bajando la inflación y la desocupación a la vez. Cosa contraria que cuando uno toma solo medidas monetaristas, como el gobierno uruguayo, lo que hace es justamente provocar lo contrario, no controlar la inflación, generar desocupación y además provocar daños en el aparato productivo nacional. La crisis del 2002 fue generada básicamente por un atraso cambiario y un sobreendeudamiento en otros tiempos donde, lógicamente, no eran todos los productos que tenían valores extraordinarios. Eso fue lo que nos llevó definitivamente a la crisis del agro y, por ende, lógicamente, a la quiebra económica del país. Cuando todos sabemos que el 80% de las divisas que ingresan al Uruguay son bienes de las cadenas exportadoras, agroexportadoras, y bienes de capital exportados de esas cadenas. De ahí está más del 70% de la obra de mano de obra industrial. Por otro lado, el turismo es realmente muy importante, por lo tanto, el atraso cambiario le provoca graves daños. En ese sentido es donde planteamos el escenario. Y bueno, y en esta segunda parte de este programa queremos analizar esos aspectos que están agregados, y el ministro no contestó, no aportó idea ni aportó correcciones hacia el futuro inmediato de esta política económica que hoy tiene en estos 3 meses casi 4% de inflación y un atraso cambiario medido en términos reales de dólar corriente desde el 2000 para acá de 25% y en el gobierno de Vázquez Mujica de un 16%. Bien, continuamos con el análisis que hacíamos. ¿Qué le planteamos, ministro? Le planteamos todo esto que venimos planteando hace un año, pero le agregábamos elementos a tener en cuenta que sucedieron en otro tiempo, pero que hoy están presentes y que se agregan otros elementos. En primer lugar, ¿cuál es el gran problema del sector productivo nacional, sobre todo de la pequeña y mediana empresa agropecuaria, que tiene una determinada escala de producción y que su rentabilidad está muy atada a lo que puede ser el perfil del dólar? Porque en definitiva el costo fijo de la empresa tiene un costo adicional que es el atraso cambiario. A mayor valor del dólar, mejor perfil para controlar el gasto fijo del establecimiento y también de las empresas agroexportadoras y de las del turismo. Ese es un elemento.
Pero ¿qué se agrega también acá? Una brutal inflación en dólares, como nunca en la historia del Uruguay. Pero además el propio Banco Central y el ministro tuvo el tupé en el Senado de la República de decir que no había atraso cambiario, cuando el propio Banco Central y el presidente del Banco Central, que estaba sentado al lado de él, a la izquierda de él, en el último informe reconoce que es el peor índice de la proyección de los últimos 10 años. Por lo tanto, hoy hay un atraso cambiario de un 25% relacionado a lo que fue la crisis, la quiebra del 2002, y un 16% en el periodo de gobierno Vázquez-Astori. Eso ha hecho, lógicamente, en los últimos tiempos, al ajustarse el crecimiento económico del país, un daño importante, y viene haciendo un daño importante en el sector productivo nacional. Así comenzamos la década del 90 y terminamos con crisis como la del 2002, porque explotó el aparato productivo nacional. Entonces ahí, en los costos fijos de la empresa, está la moneda como perfil fundamental para enjuagar esos costos fijos. Pero la inflación en dólares ha sido brutal. Antes de reventar la tablita, o por decir la tablita no, de reventar el 2002, que en definitiva fue una moneda controlada que no se devaluó en el 99 y nos provocó un daño brutal en el 2002, el dólar andaba 14, 15, 16 y 17 en el 2002, y por decir un elemento solo, la tonelada de fertilizante era un tercio del valor de la tonelada de fertilizante hoy. Hoy el dólar está a 18, 19 pesos y está 3 veces más la tonelada de fertilizante. Pero si analizamos rubro por rubro en dólares que el sector primario nacional compra, nos vamos a encontrar es que han subido en dólar entre 2,5 y 3,5 veces desde aquel momento a hoy, en dólares corrientes. Sobre todo en estos últimos 4 o 5 años que realmente se han disparado. Se agrega justamente a la producción nacional un elemento que, si bien en aquel momento estaba el sobreendeudamiento agropecuario y hoy no lo está, ya empiezan a haber índices de endeudamiento, sobre todo en los pequeños y medianos establecimientos y en las pequeñas y medianas empresas nacionales, tanto industriales como comerciales. Empieza a visualizarse elementos nuevos que en aquel momento no estaban. Si bien estaba el sobreendeudamiento agropecuario generado por el atraso cambiario, hoy se empieza a generar un pequeño endeudamiento que ya empieza a marcar límites que no son los normales. Y eso es porque hay agregado hoy costos adicionales a la producción agropecuaria que en aquel momento tampoco estaban. O sea, en aquel momento producir 1 kilo de novillo se producía normalmente a pasto y a pradera o alguna avena de invierno, y era mucho más barato, a pesar de que hoy los valores son otros, en el caso de los granos y sobre todo de la carne, pero era 3 veces más caro que producir 1 kilo de novillo hoy. Y hoy se agregan otros elementos. Hoy exigen mercados internacionales muy diversificados para Uruguay, están exigiendo determinado tipo de dentición incompleta, ganados de dentición incompleta con determinado quilaje, para acceder a las cuotas internacionales como la 481, la cuota de alto valor europea, como el ingreso a Corea o las cuotas de Hilton y otros cortes especiales, que son los de alto valor. Se exige hoy determinada calidad que tenga trazabilidad, determinada penetración de grasa o marmolado en la carne, de dentición incompleta, y eso se logra con agregado de tecnología, con granos, con ración adicional a las praderas. Entonces hay costos adicionales que el productor fue incorporando para producir más calidad y mejor cantidad mejor volumen de carne por hectárea, mayor cantidad de carne por hectárea, pero además mejor calidad de carne, porque además los mercados lo exigen. Entonces, ya en aquella época el kilo de novillo estaba a $1, $1 y algo, hoy está a $2 el kilo de novillo y algo, ¿no? O sea, estamos a $3 y pico en segunda balanza, quiere decir que estamos a un rendimiento del 52, 54%, estamos arriba de del $1.80, el $1.90 por kilo. En aquel momento eran 90, 85, 90 centavos por kilo de ganado en pie. ¿Qué quiere decir esto? Pero sí el costo para producirlo se multiplicó por 3, por las exigencias de los mercados internacionales, por la tecnología que el producto tiene acceso, y eso agrega costos adicionales que están inflados en dólares, que se agregan
justamente a los costos fijos que el dólar barato no puede enjuagar. Todos estos elementos agregan al costo de la empresa hoy que ese atraso cambiario, que es el peor impuesto que puede pagar el campo, no hay otro impuesto. En la década del 90, en 10 años, trasladó 14.000 millones de dólares del sector productivo nacional al sector financiero nacional, el atraso cambiario, y eso fue lo que provocó el sobreendeudamiento y la caída de 15.000 productores agropecuarios y el remate y pérdida de más de 3.000, 4.000 productores agropecuarios que quedaron por el camino. Hoy, si bien el endeudamiento enorme de aquella época no está presente, hay indicios de endeudamiento, pero hay elementos mucho más costosos que se agregan a esa empresa nacional. Entonces, hoy el atraso cambiario es mucho más importante quizás que en aquel momento, porque era más barato producir en aquel momento carne o más barato producir grano, más barato. Se agrega este año que el precio de la carne en la región bajó un 25%, por lo tanto la industria frigorífica con un dólar muy barato y con carne cara va a ajustar a la baja, por lo tanto va a afectar la rentabilidad de la cadena. Por el otro lado, la soja baja, este año se calcula que baja entre un 20 y un 25%, y lógicamente que el precio del maíz a $300 y los precios de los trigos fue provocado por la sequía de Estados Unidos el año pasado, pero este año tanto Estados Unidos como Canadá van a tener cosechas extraordinarias y el precio del maíz y el precio de los trigos van a bajar a los precios normales, 140, 150, 160 dólares la tonelada. Eso trae como un en el resto de la producción agropecuaria nacional que empieza a generarse problemas de competitividad con un Uruguay que tiene unos enormes costos y una enorme presión fiscal para producir. Por el otro lado, se agrega un elemento nuevo a todo el problema económico de la situación del atraso cambiario en el sector agropecuario nacional, que es un elemento que no estaba en aquel momento, hace una década para atrás. Hoy lo que existe es que más del 40% de las tierras en el Uruguay están afectados de alguna manera por degradación. El 60% de esas tierras, que son unos 4 millones de hectáreas, 4 millones y medio de hectáreas, están afectadas por el uso indiscriminado de glifosato y de cultivos sumamente intensivos como puede ser la soja, en forma descontrolada, y que la propia burocracia del Ministerio, a pesar de que hemos modificado la ley del 82 de suelos y agua y les hemos dado la herramienta legal al Ministerio de Ganadería, no ha aplicado y no ha agregado controles adicionales para frenar ese proceso que sigue en aumento. Y uno lo ve porque las contaminaciones de los ríos y de agua tienen que ver con los productos que aplica la agricultura nacional y que va provocando determinadas contaminaciones, y eso se aplica al suelo y a las aguas. Eso es un costo adicional porque esas tierras que fueron intensamente quemadas por los productos para quemar los glifosatos, para después plantar los determinados productos o granos agrícolas, sobre todo la soja, que es un cultivo incentivo, va a tener que tener un proceso de recuperación que va a tener un costo adicional a las empresas y al suelo uruguayo. Y eso va a agregar, para recuperar esas 4 millones de hectáreas, costos adicionales a la producción nacional. Y eso es otro elemento que se suma a esto. Hoy, con este tema del atraso cambiario, hay perdedores y ganadores, ¿no? Los perdedores son los trabajadores, los jubilados, las empresas nacionales que van a tener que pagar el déficit fiscal con más déficit fiscal con impuestos. Por el otro lado, ¿quién está ganando hoy? Los especuladores financieros de corto plazo, los capitales golondrinas, que compran bonos de regulación monetaria, porque el gobierno, a medida que va tomando solo medidas monetaristas y controla el dólar y lo hace caer para controlar la inflación, para que no se le caiga demasiado y pierda total competitividad y acá ni en el mundo, porque ya ha perdido 14 puntos con Brasil, otro tanto con Argentina, 17% con Estados Unidos y otros países del mundo. Estamos perdiendo realmente una competitividad extraordinaria que vamos a empezar a perder mercados. Y eso trae desocupación y ajuste a la baja, lógicamente, que en las empresas, o ajustan por mandar al seguro de paro o ajustan bajando los salarios. Como existe el Consejo de Salario y hay una regulación de acuerdo por ley, va a haber, lógicamente, que desocupación por la vía de mandar al seguro de paro, achiquen las empresas
y cierre de algunas empresas chicas que no resisten los costos fijos adicionales que tienen hoy. Esto fue lo que le planteamos al ministro. ¿Cómo el ministro piensa seguir por el mismo camino, solo aplicando políticas monetaristas que permiten succionar a través de especuladores financieros con tasas de regulación monetaria, porque el gobierno tiene que esterilizar esos pesos que larga la plaza y que los tiene que controlar porque si no le provocan más inflación? No contestó. No contestó tampoco a la pregunta si va a recortar el crédito al consumo, más de 2.800 millones de dólares, el propio solo el Banco República, con solo 600 millones de dólares el crédito productivo, totalmente contradictorio a lo que hace y lo que está haciendo Brasil. Argentina resistirá a no emparejar el blue con el oficial hasta las elecciones, pero a 9 pesos y pico estaba cotizando el cambio blue en Argentina. Después de los 7 pesos para Uruguay se le hace insostenible. Y decir que hay que mirar para otro lado es un reverendo disparate, porque Argentina es el segundo mercado más importante de la región, después de Brasil. Entre los dos nos compran prácticamente el 30% de todo lo que exportamos. Y además tenemos, y lo mencionábamos al principio del programa, 3 millones de turistas que ingresaron al Uruguay el año pasado, 70% eran argentinos. Y argentinos, los que gastan más son los que realmente cobran salario, tienen ingresos medios. Y eso los afecta terriblemente el combustible, terriblemente la diferencia cambiaria. Y ese es una pérdida de divisas importante para el Uruguay. El Uruguay vive básicamente de las cadenas agroexportadoras y del turismo, que ahí están incorporados un montón de servicios, más allá de que somos cuarto exportador del mundo de software y tecnología, pero en ese sentido acá está el grueso de los 11.000 y pico millones de dólares que este año el año pasado se cerró de exportaciones con bienes de capital y bienes de servicio y tecnología. Estos elementos tuvieron y no hubo respuesta. Y no vamos por buen camino. Está generando el gobierno la posibilidad de una crisis realmente dramática para el Uruguay. Se agrega a la burbuja inmobiliaria, cada día está más bancarizado todo el negocio inmobiliario y costos que hoy andan entre $5.000, 4 o 5.000 dólares el metro de construcción, el doble que en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Bueno, la burbuja de Estados Unidos reventó a Estados Unidos y la burbuja en España reventó a España. Así que nosotros no nos podemos mirar para el costado en ese tema, es otro tema. El ministro no hubo ninguna respuesta en ese sentido. ¿Qué se suma a este problema económico del país? Estos eran los temas que estaban ahí, se los planteamos, no hubo respuesta, seguimos insistiendo que vamos por muy mal camino y que el gobierno nos lleva a una crisis que puede ser peor y mucho más dura que la crisis del 2002. Este año déficit fiscal de casi el 3% y además un problema adicional grave. El ministerio mantiene la soberbia y no quiere cambiar el rumbo económico o corregir por lo menos en 4 o 5 aspectos, que es lo que estamos planteando. Hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes a través de la pantalla de Canal 11.